Hasta el tribunal oral en lo penal de Melipilla llegaron las partes involucradas en este hecho que conmocionó a nuestra zona el 12 de octubre del año 2011, cuando fue hallado el cuerpo de Roxana Gutiérrez Farías, el cual estaba enterrado en una de las dependencias del domicilio de calle Los Olmos 2122. Hasta ahora, y después de permanecer cerca de un año prófugo, el principal acusado como responsable de este femicidio es el esposo de Roxana, Ismael Mori, el cual fue detenido, siendo formalizado e iniciándose una investigación respectiva. Cumplidos los plazos establecidos para este efecto, este lunes se inició el juicio oral con el relato del imputado, quien detalló lo sucedido aquella jornada del 12 de octubre del año 2011. Bueno, ese día yo me encontraba en mi casa, en la mañana, en la casa de mis papás en realidad, y recibí un llamado del teléfono de mi hija, de la segunda, y en la cual me dice Roxana que quería conversar conmigo y que tenía que juntarse a conversar conmigo por un tema puntual de los niños que le habían a mi hijo le habían dado un certificado en el colegio que estaba muy agresivo. Y yo le dije que no iba a estar en mi casa en ese momento, que yo iba a salir, que tenía que irme a trabajar. Un poquito más lento le voy a pedir porque si no entendemos. Ya, muchas gracias. Pasó que llegaron como más o menos como las 10 de la mañana y llega Roxana a la casa, golpeando la puerta de la casa. Y yo no le quería abrir la puerta, de hecho estaba la casa cerrada y ella se dio la vuelta por detrás de la casa, en donde había una ventana en la cual yo estaba en la habitación. Y ahí me golpea la ventana y me dice que le abra la puerta. Ya yo fui, le abrí la puerta y ingresó al domicilio. Y cuando estábamos conversando y me muestra un informe del colegio del niño que estaba rebelde, que tenían que hacerle un tratamiento con un especialista, empezamos a conversar del tema de los niños. Y después ella empieza a insistir que era todo el tema porque yo no estaba con ellos, que el niño me echaba de menos, que se había puesto rebelde por eso. Y me dice que yo tenía que volver con ella, que volviera con ella. Yo le dije que no iba a volver con ella porque yo ya me había ido de la casa, me había separado 2 veces de ella y yo no iba a estar con ella. Me siguió insistiendo, siguió pidiéndome que volviera con ella. De hecho, ese día tuvimos relaciones y cuando ella estaba vistiéndose, ella me dice que acaso lo había pensado, si yo iba a volver con ella. Yo le dije que no. Ella viene y me dice que lo hiciera por los niños. Y cuando ella me dice que lo hiciera por los niños, yo le dije que por los niños, una de ellas había vuelto con ella y no lo iba a volver a hacer. Y me dice que lo haga por ellos, que los niños me echaban de menos. Yo le dije que no lo iba a hacer por volver con ella. Y ahí le dije yo que con respecto a los niños yo se lo iba a quitar, porque me había enterado por mi hijo más chico, que ese fin de semana había estado conmigo, que mi hija estaba teniendo relación en la casa a vista y paciencia de ella, y ella no hacía nada. Y resulta de que yo le dije eso, que se lo iba a quitar porque para mí no era un ejemplo de madre. Y ahí ella se empezó a echarme garabato, a insultarme, y toma un fierro que era una biela de una bicicleta y me va a golpear, y yo se lo quité. Y cuando se lo quito, le voy a golpear el hombro y ella se da vuelta y le golpeo en la cabeza. Y ahí ella cae al suelo. En su relato y como parte del interrogatorio de la fiscal María Isabel Castro, Mori detalló otros aspectos de lo registrado en aquella oportunidad. Si usted dice que solo quería golpearle el hombro, ¿cierto? Y después le llegó el golpe en la cabeza. ¿Qué hizo usted por auxiliar a Roxana? Primero yo pensé que ella estaba inconsciente, nunca pensé que había pasado a mayores. Fui al baño a buscar agua, a mojarle la cabeza, y cuando volví yo vi que estaba sangrando por parte de la oreja, detrás de la oreja. ¿Llamó a algún médico? Intenté llamar a la ambulancia, pero la llamada no entraba. ¿Llamó a algún vecino pidiendo ayuda? No. ¿Llamó al SAMU? No. ¿Llevó usted a la víctima al hospital? No. ¿Qué más hizo entonces por socorrerla? Intentaba de auxiliarla, pero no entendía qué estaba pasando en realidad. No sabía qué estaba pasando en ese momento, hasta que después, ya cuando llegué a reaccionar, ella estaba como fría. ¿Y cómo reaccionó usted ante eso?
mal, no sabía qué hacer, se me venía a la cabeza lo que estaba pasando, mi hijo, en qué... ¿Llamó a alguno de sus hijos usted avisándole de esto que había pasado? No, ¿Llamó a la madre de Roxana avisándole lo que había pasado? no, ¿Solicitó usted ayuda a otro familiar de ella para No. que lo ayudara? no, señor. ¿Qué hizo usted después entonces con Roxana? Bueno, después yo no entendía qué estaba pasando, después fui a la casa de mi suegra a hablar con ella, a explicarle lo que había pasado, pero cuando llegué allá no fui capaz de decirle lo que había pasado. ¿Y qué hizo entonces? Me devolví a la casa y viendo que estaban pasando las cosas, iba a llegar mi familia a la casa y no sabía qué hacer, se me pasó por la cabeza ocultar el cuerpo. ¿Cómo lo ocultó? Cavé un hoyo y la sepulté. ¿Quién más le ayudó a eso? Nadie más, ¿Con qué cavó el hoyo? con un chuzo. ¿Puede explicar, por favor, cómo ocultó el cuerpo ahí? Bueno, cavé un hoyo más o menos de unos 30 centímetros, 40 centímetros. Y de ahí la puse en el hoyo y la cubrí con un nylon y después le eché tierra y después cemento encima. ¿Dónde fue eso? En la habitación que yo estaba arreglando para vivir, ¿Y dónde estaba ubicada? en Huilco Alto, Los Hornos 2221. Ismael Mori, en el relato de los hechos ocurridos, reconoció que tras la muerte de Roxana Gutiérrez, permaneció un año en el Cerro Payocabe. ¿Cuánto tiempo estuvo en el cerro? Un año. Durante ese año, ¿pudo usted haberse entregado, haberse denunciado? En realidad sí, hartas veces tuve la intención de hacerlo, pero pensaba en mi hijo, en tratar de salir de donde estaba para trabajar para ayudarlo económicamente. ¿Y en el cerro usted trabajaba para ayudar económicamente a sus hijos? No podía acercarme a ellos, no sabía qué estaba pasando con ellos. ¿Usted sabía que la policía lo estaba buscando? Sí. Si lo sabía, ¿por qué no se entregó? Por lo que le decía anteriormente, que la intención mía era tratar de salir a buscar un trabajo en donde yo pudiera ayudar a mi hijo, porque para mí ellos necesitan de sustento. Además de ese golpe que usted dice que le quería dar en el hombro, ¿cuántas veces golpeó usted a Roxana? No la golpeé más. Ese día, ¿cuántas veces la golpeó? No, solamente una vez. Solo una vez. Sí. Y solo esa vez en el hombro, ¿verdad? Sí. ¿Hombro derecho o izquierdo, lo recuerda? En el izquierdo. En el izquierdo. ¿Y golpes de puño, puntapiés, algo así? No, nada. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que usted le da este golpe a Roxana y desde que la enterró? Más o menos como unas 3 horas más o menos. ¿Quién más estaba en su casa cuando ocurrió esto? No había nadie. ¿Dónde estaban las otras personas que habitan Bueno, ahí? mi mamá estaba trabajando, mi papá también y mi hermana andaba donde una amiga. Otro aspecto que dio a conocer Ismael Mori fueron los hechos que ocurrieron tras la muerte de su esposa, como es el caso de su traslado desde Melipilla hasta la laguna de Aculeo. Después que la enterró, ¿a las cuántas horas usted se va al cerro? No, fue al otro día, en la madrugada. ¿Cómo cuántas horas más o menos? A ver, yo me fui de la casa como a las 5 de la mañana, me fui con dirección a Santiago. De ahí, estando en Santiago, deambulé todo el día y me fui a la ruta 5 Sur a tomar un bus que fuera hacia la laguna de Aculeo. Y allá Ya. yo me bajé, que fue prácticamente casi todo el día. ¿Por qué a la laguna de Aculeo? Porque ese cerro lo conocía bastante bien. Usted dice que salió de su casa a las 5 de la mañana. Sí, ¿Y el cuerpo de Roxana dónde estaba? estaba en la casa.
¿Dónde durmió usted? Yo dormí en la habitación que estaba al lado de donde estaba el cuerpo. Por lo tanto, todos los integrantes ese día durmieron con el cuerpo de Roxana en la casa. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en la laguna de Culeo? 1 año, en el cerro, 1 año. Todo ese año estuve allá. ¿Le puede explicar al tribunal cómo subsistía usted ese año? ¿Cómo comía? ¿De dónde sacaba la vestimenta? ¿De dónde sacaba medicamentos? Bueno, allá en donde yo estaba hay un fondo que es Santa Rosa, en el cual yo trabajé durante 16 años. Por lo tanto, yo conocía donde podía haber agua en las quebradas, sabía de dónde también sacar alimento, que es un criadero de avícola, en donde yo me metía a los pabellones a sacar pollo, cazaba conejos y cosas. ¿Cómo se metía a los pabellones? Hay puertas, las dejan amarradas con alambre, no hay candado, nada. O sea, usted sustraía esos pollos y se Claro, sacaba lo que necesitaba para comer y me iba. ¿Su padre dónde trabaja? En el mismo fondo. En el mismo fondo. Sí. Fondo Santa Rosa, dijo Santa usted. Rosa.